Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Mediterráneo, donde hoy tenemos el gusto de albergar la primera jornada de un nuevo ciclo temático de conferencias y encuentros con expertos llamado Crisis Climática en el Mediterráneo, organizado por esta Casa Mediterráneo en colaboración con el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Un nuevo espacio hoy se inaugura, pues, en Casa Mediterráneo en respuesta a un tema de actualidad situado en la agenda social y política de nuestro país y los países de nuestro entorno, y también a nivel internacional. Como no, estamos hablando del cambio climático. De este modo, a lo largo de esta tarde, 3 expertos en climatología, agronomía y economía abordarán la situación actual de emergencia climática en el Mediterráneo y sus impactos en nuestra economía, en nuestro ecosistema y en concreto en la agricultura de árboles frutales, así como las alternativas tecnológicas y ecológicas actuales que se están poniendo en marcha para poder encontrar soluciones que ayuden a paliar esta situación. A continuación, pues, les dejo con Antonio Escudero, director del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, que inaugura este ciclo. Bien, buenas tardes a todos y gracias por haber asistido a este acto. Hace 2 años llegó a esta casa como director de la misma Javier Hergueta y leyó un dossier sobre la economía alicantina que había publicado el Instituto de Economía Internacional. Hergueta me llamó y me pidió que le ayudara a impulsar las actividades de Casa Mediterráneo. Yo, por supuesto, le dije que lo haría con mucho gusto, habida cuenta de que el Instituto de Economía Internacional tiene una vocación de servicio público. Desde entonces, el Instituto ha colaborado con Casa Mediterráneo en algunos actos que tengo aquí apuntados para que no me falle la memoria. Organizamos, junto con Casa Mediterráneo, un congreso de turismo. Organizamos una conferencia sobre logística marítima en el Mediterráneo, con una conferencia espléndida de Aurelio Martínez, catedrático de Economía Aplicada y director del Puerto de Valencia. Carmen Herrero, una catedrática emérita de nuestra universidad, que fue hace 2 años premio Jaume I de Economía, dio en esta misma sala una conferencia sobre desigualdad en el mundo mediterráneo. Y finalmente algunos miembros del Instituto de Economía Internacional han participado en actos de relaciones comerciales que se han hecho en Casa Mediterráneo, a los que asistían embajadores, empresarios, diplomáticos y estos jóvenes economistas. Hace aproximadamente 2 meses, Javier Hergueta me llamó y me dijo que quería impulsar una línea estratégica nueva en Casa Mediterráneo, la línea de crisis climática en el Mediterráneo. A mí me pareció una excelente idea, dije que iba a colaborar con él y que me comprometía a organizar el primero de los actos. Y lógicamente pensé que había que iniciarlo por la agricultura. Y para ello también pensé que lo mejor era oír a un climatólogo sobre las previsiones climáticas. En segundo lugar, oír a un catedrático de la Escuela Politécnica de Valencia, ingeniero agrónomo, como digo, hablar de las repercusiones que ese cambio climático va a tener en unos árboles frutales que constituyen la parte más enjundiosa del valor añadido de nuestra agricultura, y finalmente que un tercer experto, en este caso un catedrático de Economía Aplicada, experto en economía agraria y en economía circular, hablara de qué alternativas tecnológicas o ecológicas tiene ese cambio climático. Después de estas 3 charlas habrá un debate en el que todos ustedes pueden intervenir. Y abusando de su paciencia me van a permitir que me explaye durante 2 o 3 minutos por deformación profesional y probablemente porque también quiero amenizar el acto, aunque no sé si lo conseguiré. La primera teoría del crecimiento económico es una teoría de Adam Smith y de David Ricardo, que yo explico a mis estudiantes de sociología, que afortunadamente hoy están aquí, y que es muy sencilla.
Adam Smith demuestra que la división del trabajo incrementa la productividad, que ello aumenta los beneficios y los salarios, que ello hace que cesen los frenos preventivos malthusianos, es decir, que aumente la nupcialidad, disminuya la edad nupcial, aumente la natalidad y aumente la población. Ahora bien, contra lo que algunos de ustedes puede pensar, Adam Smith y David Ricardo no creían en el crecimiento económico sostenido. Ellos pensaban que el crecimiento de la población iba a chocar con una inexorable ley, los rendimientos decrecientes de la tierra, que la población no podría ser alimentada, que los precios agrarios cabalgarían al alza y que el estado económico sería estacionario. Esa es la razón por la cual en el siglo XVIII se conocía a la ciencia económica como ciencia lúgubre. El primer economista que mantuvo la hipótesis de un crecimiento económico sostenido y digamos que infinito fue Marx. Marx es un hombre que conoció ya los fertilizantes químicos, conoció el cambio tecnológico de la primera revolución industrial y por consiguiente creyó que era posible un crecimiento económico sostenido y me atrevo a decir que infinito. De hecho, la idea marxista del comunismo se basaba en eso, en un crecimiento infinito de las fuerzas productivas. La economía neoclásica de fines del siglo XIX también ha contribuido con sus modelos económicos a creer en que el crecimiento económico podía ser sostenido e infinito. Sin embargo, en la década de 1940 y 1950, un economista desconocido, eso sí, había pasado por la Sorbona y por Harvard, Georgescu Roegen, un economista rumano, planteó que la hipótesis marxiana y la hipótesis neoclásica chocaban con dos principios o dos leyes de la termodinámica, la ley de la entropía y la ley, no me quiero equivocar, porque no soy físico, de la degradación de los materiales. Nadie le hizo caso a Georgescu Roegen en la década de 1940 y de 1950, pero en cambio hoy es venerado en buena parte de las facultades de economía del mundo como precursor de la economía ecológica. Dicho esto, quiero decirles que la economía ecológica no se ha desarrollado lo suficiente en las facultades españolas. Aunque les parezca mentira, y no quiero equivocarme, no existe como disciplina en el plan de estudios de economía. No sé si me equivoco. Aquí hay colegas míos. ¿Me equivoco, Martín? No existe. Y yo creo que va siendo hora que la economía ecológica no solo sea una línea de investigación y de política económica que deban de llevar a cabo los gobiernos, sino que se introduzca como una asignatura a estudiar entre los estudiantes de las facultades de economía. Y quiero ligar esta última reflexión con el hecho de que hoy hay aquí un climatólogo, un ingeniero agrónomo y un economista. La economía circular no parte de la teoría económica, no va a construir modelos teóricos. La finalidad de la economía ecológica, o economía circular si quieren, es estudiar cómo es posible, mediante políticas de economía verde, un crecimiento económico no sostenido, sino sostenible. Y es, por esencia, una disciplina interdisciplinar. Y al ser interdisciplinar, termino con esto, yo consideré oportuno que hoy en esta mesa hubiera un climatólogo, un ingeniero agrónomo y un economista. Muchas gracias por la atención que me han prestado y cedo la palabra a quienes van a intervenir. Pues en primer lugar, para inaugurar estas jornadas, vamos a contar con la participación de Samuel. Samuel, perdón, se me ha perdido por aquí. Disculpen. Samuel Wiener. Samuel Wiener, él es miembro del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante, posee un máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Actualmente cursa el doctorado en Geografía Física y Ordenación del Territorio, estudios que compagina con labores relacionadas con la investigación y la divulgación de los riesgos de origen atmosférico y del cambio climático en el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.
Presidente de la Asociación Meteorológica del Sureste, Samuel ha trabajado como profesor de Geografía en Madrid para preparar las oposiciones de observador meteorológico del AEMET, y su labor de investigación la compagina en la actualidad con la divulgación como redactor y editor audiovisual en la empresa Tiempo.com, donde comparte espacio con expertos meteorólogos de la talla de José Antonio Maldonado o José Miguel Viñas. También colabora con diversos medios de comunicación, tanto a nivel local como regional y nacional, y ha publicado algunos capítulos sobre cambio climático en el Mediterráneo y la comunicación de los riesgos naturales en revistas internacionales y publicaciones científicas de la Universidad de Alicante. Un placer tenerte con nosotros, Samuel. Eres el encargado de abrir estas jornadas. Bienvenido. Y a continuación tendremos su ponencia titulada Previsiones climáticas. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Antonio y a Casa Mediterráneo por darme esta oportunidad de estar aquí en un marco tan emblemático de la ciudad de Alicante como es la antigua estación de Murcia. Y bueno, como han comentado, en esta ocasión yo voy a hablar sobre previsiones climáticas, pero me voy a centrar más, me voy a saltar un poquito el título de la conferencia y voy a explicar también la situación que tenemos actualmente, porque va a ser muy parecida a la que tendremos a corto y medio plazo, ¿no? Básicamente lo que vengo aquí a presentar van a ser los resultados de las últimas investigaciones que he hecho con Jorge Olcina para algunos artículos de investigación y también para la empresa para Agroseguro, que estamos ahora metidos con ellos en un estudio climático, porque como verán a continuación, en el Mediterráneo, donde estamos nosotros, el cambio climático funciona, se está manifestando de una forma diferente al resto de España y ya, como veremos a continuación, en algunos casos de forma que puede sorprender. Estamos ahora mismo en un momento en el que el clima, por desgracia, es de máxima actualidad, es un tema de máxima actualidad. Ayer conocíamos que en 2018 se han batido los récords de emisiones de gases de efecto invernadero. También en breves tendremos la tendremos la cumbre del clima en Madrid. Y bueno, venimos de un otoño en el que han muerto muchas personas en la cuenca del Mediterráneo occidental por las lluvias torrenciales. Ahí tenemos en septiembre lo que pasó en la Vega Baja y en general en el sureste, lo que pasó el mes pasado también en Cataluña, o por ejemplo en los últimos días también han muerto más de 5 personas en el sur de Italia y de Francia, ¿no? Y por desgracia estas manifestaciones extremas, como veremos a continuación, son, porque es una realidad, ya están sucediendo y serán cada vez más frecuentes. Bien, uno de los problemas principales del cambio climático es que se habla mucho de él, pero no se sabe comunicar de la forma adecuada, ¿no? Como comento en la diapositiva, es un fenómeno físico muy complejo y diverso. Tenemos ahí el micro para... Como comentaba, es un fenómeno físico-químico muy complejo y diverso que afecta de una forma muy diversa a nivel espacial. Además, como habrán escuchado en la televisión estos días, prácticamente el cambio climático se simplifica a un único valor de temperatura, que suele ser sobre los 2 grados, ¿vale? A pesar de la elevada incertidumbre que después mostraré en las proyecciones climáticas. Parece que el cambio climático se reduce a este aumento de la temperatura, ya que va a llover menos, pero como veremos a continuación no va a ser así. Es un riesgo silencioso pero constante. Hay días que por unas causas u otras no se hablan de él, ¿no? Pero es un problema que está día a día y se manifiesta día a día aunque no lo notemos, ¿no? Y se presta, y es uno de los problemas que tenemos hoy en día, a mensajes extremos, a titulares que son llamativos o catastrofistas en el día a día. Por ejemplo, esto es un caso de lo que no se debe hacer, ¿no? Esta imagen está sacada de la web de Greenpeace y muestra
se supone que es una proyección de cómo estará el venidor dentro de unas décadas, ¿no? De momento las previsiones apuntan a que el Mediterráneo, por su carácter cerrado y por su elevada evaporación, no se van a producir este tipo de imágenes, ¿no? Al menos hasta dentro de mucho tiempo. Estas imágenes hace flaco favor a los que estamos metidos en esto, ¿no? Porque precisamente estas cosas no se van a cumplir a corto y medio plazo y es lo que aprovechan los negacionistas para que después nos digan que es una mentira del cambio climático, ¿no? Bueno, los negacionistas realmente sí que creen en el cambio climático, lo que no creen es en la influencia del ser humano, ¿no? Y noticias y titulares como estos no son los que ayudan. Es igual que el famoso tema del desierto, que siempre nos están diciendo que España en 20 años va a ser un desierto. La realidad es que España y Europa está mucho más verde que hace 100 años, ¿no? Lo que tenemos en realidad es un problema de erosión, que muchas veces se suele confundir los conceptos de desertificación y desertización. Desertización es el avance del desierto. Desertificación básicamente es un problema relacionado con la erosión. Y esto es básicamente lo que nos está afectando y lo que nos afectará en los próximos años, ¿no? ¿Por qué aumenta la masa forestal? Por el abandono de tierras de cultivo. Sin embargo, también tenemos el caso contrario. Cada vez son más abundantes las áreas urbanas. Cuando impermeabilizamos el territorio, lo que hacemos es también aumentar la erosión, ¿no? Porque en un escenario de lluvias cada vez más intensas vamos a tener un problema que será cada vez más importante en buena parte de España con la erosión. De hecho, en algunas zonas ya se están percibiendo. Bien, ¿qué hacemos nosotros los climatólogos? Explicamos lo que sucede en la actualidad con datos, muy importante, porque del tiempo de la economía siempre habla la gente por la calle y muchas veces pues no saben, se basan en lo que dice en la televisión y muchas de estas veces no es correcto lo que se dice, ¿no? Por eso nosotros tenemos que usar los datos para evidenciar con exactitud la magnitud de este problema, analizar lo que ha sucedido en el pasado para entender qué es lo que puede suceder en el futuro y cómo nos podemos adaptar, ¿vale? Y además las series climáticas nos dicen si lo que tenemos ahora es una anomalía o no. Y por último, presentar lo que puede suceder, que es lo que estoy haciendo ahora, con modelos, con cautela, siempre insistiendo en que manejamos un elevado grado de incertidumbre, sobre todo cuanto más nos alargamos en el plazo, y sobre todo lo que se está trabajando ahora es el tema de la adaptación y la mitigación de las sociedades y los territorios a los efectos del cambio climático, ¿no? Algo que en España todavía estamos varios pasos por detrás respecto a los países del norte de Europa. ¿Cuáles son las certezas? El planeta en las últimas décadas se ha calentado de una forma muy acelerada. Prácticamente no hay registros o hay... prácticamente de qué registros no hay evidencias de que se haya producido un calentamiento tan fuerte como el que tenemos actualmente, ¿no? Prácticamente en las últimas décadas en casi todo el globo las temperaturas han aumentado entre 1,2 2,5 grados, ¿no? El problema de este calentamiento es que está siendo muy acelerado y eso, la velocidad es tal que las especies o los ecosistemas no pueden adaptarse a esta nueva situación. Certezas, ya yendo a España. Aquí, por ejemplo, abajo a la derecha tenemos estas barras famosas que representan, en función de los colores, si un año ha sido normal en cuanto a temperatura, cálido o frío. Bueno, y sirve muy bien para explicar, es muy explicativa, cuáles son las tendencias, ¿no? Tenemos aquí la evolución desde 1901 hasta la actualidad, hasta 2018. Vemos que en los últimos años, prácticamente todos los años han sido de carácter muy cálido o cálido. Arriba a la derecha tenemos la media de las temperaturas anuales de la EMET para el conjunto de España desde 1965. Vemos que los años más cálidos se han concentrado en estos últimos. En cambio, como veremos a continuación, la precipitación sí que tiene un carácter y una tendencia más irregular, se comporta irregular. A nivel general vemos que no hay una tendencia al alza o a la baja, sin embargo eso no significa que siga lloviendo lo mismo en todos los sitios o que llueva de forma igual. Certezas, más certezas en España. Por ejemplo, en estos datos de AEMET vemos que desde 1973 hasta 2005 los ascensos han sido mucho más acelerados e importantes que en las décadas anteriores. Vale.
Gracias. Vemos que en las últimas décadas el ascenso ha sido mucho más brusco que en las décadas anteriores, ¿no? Y esto es esta es una de las evidencias más claras del proceso de calentamiento actual. Incertidumbres. En climatología, para las proyecciones climáticas se utilizan varios escenarios en función de la situación que se espera. Por ejemplo, el escenario RCP 2.6 es un escenario que maneja que las emisiones de los GEI van a remitir mañana mismo y, por tanto, la tendencia de las temperaturas sería a la baja. Este es un escenario que sería el ideal, pero por desgracia sería imposible. Los escenarios más realistas son el 8.5, que maneja una situación similar a la actual, emitiendo los mismos gases de efecto invernadero, y después tenemos escenarios intermedios. Uno dice que los gases de efecto invernadero van a dejar de emitirse más tarde y otro más pronto. Sin embargo, como vemos, en los dos casos tenemos una elevada incertidumbre, porque entran muchos elementos en juego, ¿no? Quizás lo de los volcanes, los meteoritos o los cambios en el eje terrestre les parezca una tontería, pero cualquier evento importante de cualquiera de estos elementos puede cambiar el clima a nivel regional o incluso a nivel mundial, ¿no? Es algo que no se tiene muy en cuenta, pero también los climatólogos debemos tenerlo en cuenta. Y después, aquí vemos los umbrales que se manejan para las temperaturas, ¿vale? Aquí se ven los ascensos previstos dependiendo del escenario. Por ahora, si sigue el calentamiento en la situación que tenemos ahora, estaremos entre el 6.0 y el 8.5, que son los más negativos y los más pesimistas. Bien, ¿cuáles son los efectos principales del cambio climático en el área mediterránea? Podemos dividirlo en condiciones normales, cambios en las condiciones normales y cambios en las manifestaciones extremas. En las condiciones normales, sobre todo lo que estamos observando, es un cambio de las temperaturas y un incremento que es mucho más importante en las noches. Seguramente en los últimos veranos habrán notado aquí en Alicante que prácticamente no se puede pegar ojo, ¿no? En los últimos veranos estamos midiendo temperaturas de 25 grados y son cada vez más habituales. Esto antes era muy extraño, incluso hemos llegado a medir temperaturas que no han bajado de 30 grados. 30 grados es un valor más propio de zonas que están situadas en latitudes tropicales, ¿vale? Cambios en la forma de llover. Esto lo estamos viendo en los últimos años. Por ejemplo, desde el año 2000 hemos visto que se han producido episodios de lluvias torrenciales más típicos de otoño en otras épocas del año. Por ejemplo, ahí tenemos 2017 con marzo, que en la universidad recogimos 200 litros en menos de 24 horas, o este año mismo, sin ir más lejos, con lo que ha pasado en la Vega Baja, o también en la ciudad de Alicante, en agosto, que cayeron casi 100 litros en uno de los diluvios más importantes que se tienen constancia para ese mes. Después, más que el incremento del nivel del mar, a nosotros nos preocupa el calentamiento de las aguas del Mediterráneo, que está alterando los patrones de temperatura y de precipitación. ¿Cuáles son las manifestaciones extremas? El aumento en la frecuencia de las inundaciones por las lluvias intensas, que es la manifestación más clara del cambio climático en nuestra zona, sequías más cortas pero cada vez más intensas, y ahí es importante la relación con los incendios forestales, y episodios de altas y bajas temperaturas más prolongados e intensos. Cuidado con lo de las bajas temperaturas, que muchas veces el frío es el gran olvidado y es de los riesgos naturales que más incidencia tiene sobre la sociedad y sobre ciertas actividades como la agricultura. Porque, como veremos después, nosotros hemos detectado que en algunos casos las temperaturas mínimas absolutas, es decir, las más bajas, tienen tendencia a ser cada vez más bajas en ciertos sectores. Bien, ¿qué es lo que está provocando el aumento de estos extremos meteorológicos? Aquí tenemos una imagen de la corriente en chorro o jet stream. El jet stream es una corriente de aire que está entre los 9 y 11 kilómetros de altura y rodea todo el globo. A la izquierda sería la situación que hemos tenido en los últimos años, la situación habitual, ¿vale? Que es la circulación zonal. Vemos que no hay ondulaciones, las borrascas van por aquí y las altas presiones quedan al sur. En este caso tenemos un tiempo o un clima a la larga que es más constante, no tiene tantas manifestaciones bruscas.
Sin embargo, en los últimos años se está detectando que cada vez es más habitual que tengamos esta situación. Si se fijan, hay una presencia de ondas. Aquí las de color rojo son las dorsales, ascensos de aire muy cálido hacia el sur, que explican los récords que se están batiendo en los últimos años en punto de Groenlandia o en el norte de Europa, pero por el otro lado tenemos estas ondulaciones que son coladas de aire frío, llamadas vaguadas, que son las que bajan hacia el sur y que son las que provocan las grandes olas de frío que hemos tenido en los últimos años en Europa o en el norte de América, ¿no? Y además las vaguadas son las madres de las gotas frías. Cuando tenemos esta situación, los fenómenos y estas situaciones de calor y de frío y también de sequía y de lluvias torrenciales son más duraderas, porque cuando tenemos la corriente así, los fenómenos avanzan más lentamente de oeste a este. En cambio, con esta situación, que era la que predominaba hasta hace unas décadas, tenemos una situación algo más estable y no tan brusca. Bien, evidencias del cambio climático en España. Pues aquí tenemos la clasificación de Köppen. La clasificación de Köppen utiliza unas letras para clasificar si un clima es templado o si hay alguna estación seca o en general cómo están distribuidas las precipitaciones. Hemos cogido aquí dos periodos de referencia. Uno es el de 1961-1990 y como vemos en el sureste peninsular predominan los colores amarillos, que hace referencia a estepa fría, porque la temperatura media no llega a los 18 grados, por muy poquito. Por ejemplo, Alicante la media es 17,8. Si cogemos el periodo de referencia actual, vemos que cada vez más la letra B, que hace referencia a climas cada vez más áridos, se está extendiendo hacia el sureste peninsular y también están alcanzando puntos de la meseta sur y de la meseta norte. Y sobre todo resulta muy llamativo también cómo se están extendiendo estas manchas en el Valle del Ebro. Esto quiere decir que en esta zona de la península, en el noreste, sureste y las mesetas, se está produciendo una tendencia hacia una mayor aridez en el clima. Esto lo paso rápidamente. Bien. Tendencias de las temperaturas observadas en la Comunidad Valenciana. Aquí, en el trabajo de Agroseguro, encontramos algunas sorpresas. Está claro que la tendencia de la temperatura media, en general, es al alza. Sin embargo, por las particularidades de nuestra zona, hemos encontrado tendencias que pueden ser sorprendentes, pero que nosotros ya las intuíamos. Por ejemplo, cuando tenemos esta circulación que comentaba más ondulada, hay menos viento de poniente. Hay que recordar que las temperaturas más altas que se han registrado en nuestra zona se han dado con viento de poniente. Bueno, aquí tenemos el caso del observatorio de AEMET de Ciudad Jardín de Alicante. Hemos visto en la serie que los días de 30 grados o más están disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay menos viento de poniente, que es cuando se alcanzan las temperaturas más altas. En cambio, por la noche pasa justo lo contrario. Esto es el gráfico de la evolución de las noches tropicales cuando no se baja de 20 grados para Valencia. En el caso de Alicante la evolución es muy similar. Como vemos, al comienzo de la serie hablamos de un número de noches tropicales en torno a los 30 días al año y ahora prácticamente estamos rondando los 80 o los 90. Sin embargo, resulta muy curiosa la tendencia de las temperaturas mínimas absolutas para algunos sitios del interior de la Comunidad Valenciana, también en el litoral. Aquí tenemos la tendencia de las mínimas absolutas para un observatorio de Libia situado en Denia, en concreto el de Jesús Pobre. Y hemos visto que desde el año 2000 las temperaturas mínimas absolutas, que son las más dañinas para los cultivos, están con tendencia a la baja. Aquí abajo tenemos un observatorio de Libia, el de Pinoso, y vemos que, por ejemplo, las horas de frío desde el año 2000 también tienden al alza, es decir, las temperaturas mínimas absolutas, que son las que hay que vigilar en la agricultura, tienen tendencia a la baja. Es decir, cuando tenemos una circulación más ondulada, con menos viento, por la noche se producen los fenómenos de inversión térmica y en zonas de valle las temperaturas se desploman y parece que estas situaciones se están volviendo más frecuentes, ¿no? Así que, en definitiva, podríamos decir que por la noche hace mucho más calor, las mínimas de verano son cada vez más cálidas, pero las mínimas de invierno en sectores de valle y en zonas deprimidas son cada vez más bajas, ¿no?
También hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana se están apreciando cambios entre el interior y la costa. Por ejemplo, en el interior sí que se está observando un calentamiento cada vez más claro. Sin embargo, en la costa es un poco más moderado. ¿Por qué? Lo que comentaba, si hay menos poniente, en la costa hace menos calor. Bien, vamos con las precipitaciones, que es lo que más nos interesa y lo que se está viendo más cambios en nuestra zona. Y también lo que se verán más cambios en los próximos años. Como les comentaba, estamos viendo cambios en la estacionalidad. Están disminuyendo las lluvias de primavera, aunque este año precisamente no, con el temporal que tuvimos en Semana Santa, pero en general en los últimos años sí que se está apreciando esto, y están aumentando en otoño. Concentración de las precipitaciones. Esto es un punto muy importante y es lo que estamos viendo más en los últimos años. Tenemos menos días de lluvia, pero tenemos acumulados que son los mismos e incluso superiores en algunos casos. Cambios en la intensidad horaria. Se están incrementando los episodios de cuantía media, 25-50 litros, que se producen en 30 minutos o una hora. Tienen la suficiente intensidad para provocar algunos problemas en áreas urbanas. Además, esto es muy importante, tenemos que olvidarnos de que las lluvias torrenciales ya son solo exclusivas del otoño. En los últimos años estamos viendo que se están produciendo en prácticamente cualquier estación, y en los últimos años precisamente tenemos un gran ejemplo aquí en la ciudad de Alicante y en general en toda la provincia, ¿no? Con el ejemplo, como les comentaba, de marzo de 2017 o la Semana Santa de este año, además de también tener más episodios. Se están modificando los calendarios de riesgo y la posibilidad de trombas intensas está presente ahora en todo el año. Vale, ¿dónde está lloviendo más y dónde está lloviendo menos en España? Aquí en este mapa vemos, está realizado por la Agencia Estatal de Meteorología y los datos son oficiales. Vemos los cambios que se han producido en la precipitación en los últimos 50 años. Como ven, en nuestra zona, Comunidad Valenciana y Murcia, predominan los colores rojizos, que aunque está un poco confuso, pero los colores rojizos significan que está aumentando mucho más la precipitación. Cada tono más rojizo, mayor aumento de la precipitación. Y estamos viendo que en la Comunidad Valenciana, Vega del Segura, el Maestrazgo, sur de Baleares y suroeste, la precipitación está aumentando de una forma importante en los últimos 50 años. Curiosamente, en el Mediterráneo tenemos algunos observatorios junto a otros que muestran una tendencia diferente, ¿no? En el caso de la ciudad de Alicante nos hemos encontrado con tendencias dispares. En el norte de la ciudad, en los últimos años, está lloviendo menos. Sin embargo, en el sur de la ciudad está lloviendo más, ¿no? También por la propia irregularidad del clima mediterráneo. Y, sin embargo, lo que más llama la atención es la situación en todo el interior peninsular. Verán que predominan los colores azules. En todo el interior están predominando las tendencias a la baja de las precipitaciones, ¿no? Lo que supone un problema importante, por ejemplo, en lo que respecta a la planificación hidrológica. Así que, en definitiva, en buena parte del Mediterráneo se está produciendo un incremento de las precipitaciones, pero eso no quiere decir que llueva más días, ojo, llueve lo mismo más, pero en menos días, que es un problema, y en el interior se está produciendo una disminución importante. Aquí ya lo tenemos más reducido en el caso de la Comunidad Valenciana, en un estudio publicado por Javi Miró, y como vemos que incluso dentro de la Comunidad Valenciana hay cambios entre el interior y en la costa. En el interior, que están expuestos a los vientos de poniente, al haber menos poniente, al haber menos lluvia de poniente, las precipitaciones tienden a la baja. En cambio, están aumentando los episodios de lluvias intensas y las circulaciones de levante, y en el litoral tiende al alza. Otro efecto muy claro de las consecuencias del cambio climático en las precipitaciones a nivel peninsular, esta es la situación que teníamos hasta 1975. Como ven, el otoño es la estación más húmeda, era la estación más húmeda en una pequeña franja del este peninsular. Sin embargo, en los últimos años, la influencia del Mediterráneo está ganando terreno. Ahí lo podemos relacionar con la aridez. Si la influencia mediterránea gana terreno, también aumenta la aridez, ¿no? Si tenemos menos poniente, el viento de levante y la influencia mediterránea ganan peso. Y en la situación actual vemos que el otoño, hoy en día, tiene mucho peso en la precipitación en prácticamente todo el este y en buena parte del interior, incluso en algunos puntos del oeste peninsular. Lo mismo, aunque llueva lo mismo o más, fíjense en este mapa que representa el aumento de 2 días secos consecutivos en España. Precisamente donde este incremento es mayor
es en nuestra zona del Mediterráneo, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir, aunque llueva lo mismo o más, eso no significa que llueva más días. De hecho, está lloviendo la misma cantidad de eso o incluso un poco más en muchos menos días. Y eso es un problema, porque significa que lo poco que llueve lo hace de forma muy torrencial. Aquí vemos, por ejemplo, dos tendencias de la precipitación para Valencia y para Castellón. Como vemos, en el caso de Valencia es ligeramente al alza y para Castellón se mantiene estable o ligeramente a la baja. Aquí donde estamos en Alicante resulta muy llamativo si cogemos los datos de mayor precipitación diaria desde 1950, que 4 de los grandes episodios se han concentrado desde 2007. Aquí no lo he puesto, pero justo después de del de 21 de septiembre de 2007, entraría el de este mes, perdón, el de este año, el de agosto, que fueron casi 90 litros por metro cuadrado, ¿no? Si los episodios de lluvias cada vez diarias, cada vez más importantes, están aumentando y se están concentrando, esto quiere decir que ha habido un cambio, ¿no? Porque hablamos de una serie larga, desde 1950. Aquí tenemos, por ejemplo, dos récords que se han batido en observatorios que tienen bastante años de antigüedad. Aquí a la izquierda tenemos Vinaròs, con la situación de lluvias torrenciales del pasado año, que oficialmente se convirtió en la precipitación máxima medida en una hora. Y como les digo, es una serie bastante antigua. Y aquí tenemos el récord que batieron este año en Xàbia, donde no llovía con tanta intensidad desde la riada de 1957. Lo curioso de este caso es que, fíjense, hablamos del mes de abril, cuando se supone que el mar está más frío y que nadie asocia a las lluvias torrenciales, ¿no? Y este aspecto, insisto, vuelvo a insistir en ello, es uno de los más preocupantes, ¿no? Que ya debemos de olvidarnos de que las lluvias torrenciales son exclusivamente del otoño. Bien, aquí tenemos un caso muy reciente, el de este año. Este es el caso del aeropuerto de Altet. En Agroseguro el otro día nos comentaban que 2017 y 2019 habían sido años desastrosos porque no habían pagado muchísimo por daños provocados por la sequía. La sequía sobre todo en el interior y en el oeste. Sin embargo, en 2017 y en 2019 aquí pasa justo lo contrario, ¿no? 2017 fue un año muy húmedo y 2019 está siendo un año muy húmedo. De hecho, en este observatorio, que es el del aeropuerto, es el año más lluvioso desde que hay registros, y eso que todavía queda diciembre. Sin embargo, lo más llamativo de esta gráfica, fíjense, tenemos 3 o 4 episodios de lluvia, pero esos 3 o 4 episodios de lluvia nos dejan acumulados de 100 litros. En cambio, entre estos episodios prácticamente no llueve, lo que les comentaba. La misma precipitación, incluso un poco más, pero en menos días. Y esto es un problema muy importante, porque cada vez que llueve o cada vez que llueva, lo va a hacer con bastante fuerza, ¿no? Bien, una tendencia muy curiosa que nos hemos encontrado analizando una serie de la montaña de Alicante, en este caso de la Sierra de Penàguila, que no es una de las zonas más nivosas de la provincia de Alicante. Resulta que en la montaña de Alicante en estos momentos se está nevando bastante más y en cantidades bastante más importantes que lo que hacía, como lo hacía hace unas décadas, ¿no? Y estamos hablando de una serie de 40 años. En climatología cogemos series de 30 años para delimitar los cambios en el clima. Eso también es consecuencia de lo que les comentaba. Cuando tenemos una corriente en chorro más ondulada, tenemos descuelgues de aire más frío. De hecho, este mes de noviembre es buen ejemplo de ello, que hemos tenido temperaturas muy, muy frías, ¿no? Y estas tendencias se están observando en algunos puntos del litoral mediterráneo, como la montaña de Alicante, Esports o la Serra de Tramuntana, ¿no? Es una tendencia que va al revés con el resto de las montañas peninsulares, donde las nevadas están disminuyendo de una forma muy preocupante. Bien, como les comentaba también, en este caso, en el Mediterráneo, a nosotros, el otro día lo hablaba con Jorge Orcina, a corto y medio plazo nos preocupa más el calentamiento del Mediterráneo que la subida del nivel del mar. ¿Por qué? Nosotros coincidimos en que en un mar cerrado como el nuestro no se va a notar tanto la subida del nivel del mar como en otras zonas. Y además hay que tener en cuenta la elevada evaporación que hay en nuestro mar. En cambio, sí que nos preocupa el aumento de la temperatura. Según el CEAM, ha aumentado casi 1,3 grados en los últimos 35 años. Esto, que puede parecer una tontería, no lo es, porque está alterando los patrones de temperatura y de precipitación. Un mar más caliente, el potencial de lluvias torrenciales es mayor y además a lo largo de todo el año. Y aquí está una de las claves
por este aumento de lluvias torrenciales en todas las estaciones. Además, un mar más caliente también supone que en las zonas próximas al mar, sobre todo en verano, tengamos unas noches cada vez más calientes. Además de que no lo he comentado, la isla de calor urbana, ¿no?, que tiene una influencia muy importante, y hasta en recientes informes del IPCC no se tomaba muy en cuenta este concepto. Bien, en el Mediterráneo vemos que la tendencia es similar a las precipitaciones, ¿vale? En los últimos años, casi desde comienzos de los 2000, han predominado los años en los que las temperaturas del Mediterráneo han estado muy por encima de lo habitual. Ahora sí, ya para ir acabando, ¿qué es lo que nos espera en los próximos años en nuestra zona? He cogido las proyecciones regionalizadas de la EMET hasta 2070 y, bueno, en el periodo comprendido entre 2011 y 2040, la zona en la que las temperaturas máximas, la media de las máximas va a subir menos, precisamente va a ser el litoral mediterráneo. Si hay menos ponientes y más levantes, es lo habitual, ¿no? Los vientos de poniente sí que llegan recalentados a esta zona. Por eso, aquí es donde se espera un mayor aumento de la temperatura hasta 2040. En nuestra zona, este incremento sería de 0 o 1 grado. Incluso en algunos casos no habría tal aumento. Si nos vamos a 2070, aquí ya sí vemos algunos cambios más. El calentamiento, según los modelos, sí que sería bastante pronunciado. Hablamos de las máximas, sobre todo en el interior y en el oeste. Incluso hay algunos modelos que prevén un ascenso de 3 a 5 grados respecto al periodo de referencia de 1965-1990. En este caso, también el Mediterráneo y también el litoral cantábrico es donde se esperan los incrementos más moderados. Ya en el periodo 2040-2070 se espera que en el litoral, en algunos puntos del litoral mediterráneo, el aumento sea en torno al grado respecto al periodo de referencia de 1965. Cambios en las temperaturas mínimas. Vemos prácticamente mapas calcados. En el Mediterráneo, según los modelos, es donde menos va a subir hasta 2040. Pero ojo, porque ya están muy altas. En cambio, y ya lo estamos viendo en los últimos años, sí que se espera un aumento más importante en zonas del interior y en el oeste. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, más viento de levante que llega recalentado a esta zona y es lo que va a predominar. De hecho, en los últimos años se están batiendo récords allí, por este motivo. 2040-2070, vemos que aquí, de nuevo, tenemos el incremento más moderado, pero ya hablamos de valores de hasta 2 o 3 grados, que es bastante preocupante porque ya las temperaturas mínimas son muy altas a orillas del Mediterráneo. Pero fíjense que hay modelos que prevén que las temperaturas pueden subir hasta 5 o 6 grados en algunos puntos del oeste respecto a mediados del siglo pasado. Cambios en las precipitaciones. A corto plazo, casi todos los modelos coinciden en que en el sureste peninsular y en el Valle del Ebro, en general, vamos a seguir con un aumento de las precipitaciones, ¿vale? Pero lo que les comentaba antes, precipitaciones cada vez más concentradas. En cambio, sobre todo en el suroeste, en torno del estrecho, se prevé, y también en el interior, una disminución de las precipitaciones, que es algo que se está observando ya. Para 2040-2070 el escenario es más negativo. Aquí hay bastante más incertidumbre para el sureste peninsular y nuestra zona. Hay mapas que prevén que seguirá lloviendo más y en cambio hay otros que prevén que lloverá menos. Lo que sí que está claro es que, sobre todo, la reducción de las precipitaciones será más importante conforme nos vayamos al sur y al oeste de la península. Precisamente hace unos días, hace unas semanas salió el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad con las proyecciones de las precipitaciones para las próximas décadas y, como ven, es muy parecido a lo que les mostraba de la tendencia de las lluvias que manejaba EMET. Sobre todo en el noroeste y en el oeste se van a reducir las precipitaciones si se cumplen las previsiones. Sin embargo, fíjense que la Comunidad Valenciana va a ser una de las pocas zonas en las que van a aumentar. También en Navarra, pero son incrementos muy despreciables. En cambio, en Alicante, si se cumplen los escenarios, las precipitaciones sí que van a aumentar 41 litros de media al año en el conjunto de la provincia, también en el oeste de Canarias, pero en general prácticamente somos como la aldea de Asterix, ¿no?, resistiendo contra la reducción de las precipitaciones. Y sobre todo es muy preocupante si se cumplen estas previsiones que en algunas zonas de Galicia y del oeste de Castilla y León van a perder hasta 500 litros
al año hasta 2050. No me gusta hacer previsiones a largo plazo, pero esta previsión para el conjunto de las cuencas hidrográficas es muy curiosa y es muy llamativa. Como ven, de las 6 previsiones que maneja EMET, en 5 prevé un aumento de las precipitaciones en la cuenca del Segura, ¿no? O sea, que se va confirmando esta idea que les comentaba, que les he ido comentando a lo largo de la charla. Sin embargo, si cogemos el resto de cuencas, vemos que en la mayoría de los casos pasa todo lo contrario. Está prevista una reducción de las precipitaciones. Por eso les comentaba que esto va a ser un aspecto a tener muy en cuenta en las próximas décadas para la planificación hidrológica. Y ya para acabar, no quería olvidarme de un factor que siempre está olvidado cuando pasa algún desastre, ¿no? Normalmente el cambio climático se utiliza para justificar todo. Antes eran los dioses, poco después evolucionamos y decían que era la naturaleza y ahora es el cambio climático, ¿no? Y muchas veces se olvida la importancia que tiene el factor humano que amplifica los riesgos y los peligros naturales, ¿no? Por ocupar y usar el territorio de una forma no adecuada. Aquí tenemos un ejemplo que fue bastante famoso en su momento, ¿no? Este edificio de Tenerife, cuyas imágenes corrieron muchas semanas por los medios de comunicación y por las redes sociales, ¿no? Decían que esto era por el cambio climático. Después la realidad es que es un bloque de apartamentos construido sobre una zona que fue ganada al mar, ¿no? Ocupando el dominio público marítimo terrestre. Y actuaciones como la modificación de la Ley de Costa de 2013 pues no ayuda a mitigar los riesgos, ¿no? En este caso, los temporales marítimos. Aquí tenemos un ejemplo más cercano y muy conocido por algunos de aquí, la playa de Babilonia en Guardamar del Segura, ¿no? Esta es la situación habitual y esto fue en 2017 tras los temporales de ese invierno. ¿Esto fue por el cambio climático? No, y los de allí lo conocen muy bien. En este caso, tenemos estas casas de pescadores que invadían el dominio público marítimo terrestre. Si se fijan, aquí aparece un espigón, que es este de aquí, el de la desembocadura del río Segura. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos un espigón, un obstáculo en perpendicular interrumpe la deriva litoral, que es la que aporta las arenas. Aquí vemos que hay mucha arena y aquí vemos que hay muy poca. Y este es el problema de la playa de Babilonia y también de muchas otras de la Comunidad Valenciana. Y en este caso no es por el cambio climático, sino por la acción del ser humano. Porque si se dan cuenta, es una paradoja esto. En el mismo temporal, en Denia, en una situación muy parecida a la de Guardamar, vemos que estas casas también de pescadores situadas en el dominio público marítimo fueron arrasadas por el temporal. En cambio, el mismo día, en Xàbia, la playa ganaba terreno. ¿Qué pasa? ¿Que en Denia subía el mar y en Xàbia bajaba? No. Esto es otra de las muestras más claras de la influencia que tiene el ser humano a la hora de amplificar los desastres. Uno de los ejemplos, por desgracia, más famosos de nuestra provincia, la Cala de Finestrat, ¿verdad?, que todos conocen. En los últimos años, desde 2011, han muerto 3 personas arrastradas por el agua, ¿no? En 2011 es esta noticia, fue cuando ponían en el mercadillo, que hay una tromba de agua y arrastró a todas las personas que habían ahí en el mercadillo, ¿no? Después, en 2016, murió un hombre cuyo coche se había quedado en la riada y lo que hizo fue lo que nunca se debe hacer, meterse cuando hay agua. Porque mucha gente se confía al ver que el agua no cubre mucho, pero el agua cuando alcanza una cierta velocidad se lleva todo lo que pille por delante, incluido todoterrenos. Porque precisamente en los últimos años está muriendo gente en España no por la fuerza de la lluvia no mata, sino lo que mata son las imprudencias, ¿no? Y el agua cuando circula a partir de cierta velocidad, como comentaba, arrastra todo lo que pilla por delante, ¿no? Y además también es una imprudencia porque si está cubierto por el agua no sabes lo que tienes debajo. En Alicante en el 97 hubo alguna persona que murió porque se tragó la tapa al no ver que estaba abierta. Otro titular que en mi opinión no es correcto, la gota fría en Alicante inunda urbanizaciones en la primera línea de la playa de San Juan. Bueno, la playa de San Juan se inunda porque antiguamente era una marjal, es decir, una albufera que estaba situada por debajo del nivel del mar. Y por eso muchas veces cuesta tanto sacar el agua de esa zona. Y bueno, como ven, nuestra ciudad prácticamente está construida sobre un conjunto bastante importante de ramblas. Y de toda la vida ha sido la más peligrosa esta, el Barranco de las Ovejas, que históricamente ha sido la que ha provocado más muertos en nuestra ciudad.
Bien, ¿qué ha cambiado aquí en estas imágenes de las riadas más importantes recientes en la ciudad de Alicante? Aquí tenemos la del 82, precisamente en el Barranco de las Ovejas, el 97, la avenida de Doctor Rico, 2017, la avenida de Denia y 2019, en la playa de San Juan. Ha cambiado, por ejemplo, que estas dos son de otoño, pero estas dos no son de otoño. Esta es de primavera, principios de primavera, y esta es de principios, bueno, finales de verano. Aquí está pasando algo, ¿no? Si ya estas imágenes están siendo similares a las del otoño. Tampoco ha cambiado, por ejemplo, que en Alicante seguimos con el Plan General de Ordenación Urbana del 87. Y eso, en una ciudad que ha cambiado tanto en 30 años, en un contexto de cambio climático, pues no se explica, ¿no? También comparten estas 4 fotos que están tomadas en sitios de riesgo. La desembocadura del Barranco de las Ovejas, el Barranco de San Blas, el Barranco de Boniver, que hoy en día es la avenida de Denia, y la marjal de la playa de San Juan. Aquí, por ejemplo, si pueden, consulten este libro porque está muy bien. Es el Atlas de los riesgos en la provincia de Alicante por municipios. Vemos que la ciudad de Alicante está construida sobre numerosas ramblas. Destaca el caso de esta, porque en Alicante fuimos de los primeros en España en desviar un curso fluvial. De hecho, el barranco de Benalúa, San Blas, fue desviado, si mal no recuerdo, entre los siglos XVIII y XIX. Y, por ejemplo, la Óscar Esplá es la canalización más reciente. Más ejemplos de Alicante, la marjal de San Juan, como era antiguamente, y la desembocadura del Barranco de las Ovejas, que, como vemos, tenía un cauce bastante importante y un con aluvial, precisamente la zona más problemática en los 80. Y, bueno, más titulares que no ayudan a comunicar los riesgos: peligros, 48 horas de gota fría. Bajo la amenaza de la gota fría se ve como algo negativo, pero en realidad lo que causa los efectos negativos sobre el territorio es la actuación del ser humano. Y nada, aquí en resumen les dejo lo que he ido comentando en esta conferencia. Tenemos muchas certezas, pero también bastantes incertidumbres, ¿vale? Que algunas de estas incertidumbres no se toman hoy en día muy en serio, pero que también pueden ser muy importantes. Y nada, ya para concluir con esta última diapositiva, aquí dejo una pantalla con un resumen de los cambios que se han observado y los que se darán en un futuro, subida de temperaturas en el aire y el nivel del mar y cambios en el confort climático, ¿vale? Mayor irregularidad de las precipitaciones, lo que obligará a una adaptación y cambios en producciones agrarias, y también, muy importante, la eficiencia en la distribución del agua urbana. Incremento de episodios atmosféricos extremos, una planificación territorial sostenible. No podemos hacer como hasta ahora y construir donde nos ha dado la gana, ¿vale? Y después echar la culpa al cambio climático. Eso es ser hipócrita. Y después, como comentaba, el Mediterráneo es un caso especial con la subida del nivel del mar. Y lo que hay que hacer es un seguimiento de acciones estructurales y una ordenación sostenible, como está siendo el Patibel, en el litoral. Y por mi parte, esto es todo lo que tenía que decir. Pues muchísimas gracias, Samuel. Nos ha hecho un repaso bastante exhaustivo de la situación actual climatológica de nuestro país y de nuestra provincia. Tomaremos nota, sin duda.